A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es la vida, pero en su nivel más fundamental, a nivel molecular? Bueno, de eso se trata la bioquímica. Es, digamos, el lenguaje químico que escribe la historia de todo ser vivo, desde una bacteria hasta nosotros. Y hoy, pues, vamos a intentar descifrar juntos ese lenguaje. Y para entender de verdad su poder, empecemos por lo que más importa, el impacto que tiene en nuestras vidas, en el día a día. Porque esto no es pura teoría abstracta, para nada. La bioquímica diseña moléculas que literalmente pueden salvar vidas. Y aquí viene la pregunta clave, la que de verdad mueve todo esto. ¿Cómo es posible que una sola molécula, algo tan pequeño, pueda cambiar el mundo? Es una locura si lo pensamos. Pero es justo esa pregunta la que convierte a la bioquímica en una herramienta poderosísima para luchar contra nuestros peores miedos, como las enfermedades. Y fíjense en estos ejemplos. Lo increíble de estos fármacos no es que alguien se los encontró por accidente, no. Fueron diseñados con una estrategia clarísima. Pensemos en ellos como si fueran espías moleculares, unos impostores. Por ejemplo, la 6-mercaptopurina se disfraza de un componente del ADN para poder infiltrarse y ¡boom!, detener a las células de la leucemia. El ACTT hace algo parecido, pero para sabotear al virus del SIDA desde adentro. Y el isoproterenol, pues, imita a la adrenalina para darle una mano al corazón. Esto es diseño inteligente, pero a una escala que ni nos imaginamos, a nivel molecular. Ok, entonces ya vimos lo que la bioquímica puede hacer. Los resultados son impresionantes, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cómo es esa maquinaria interna que estudia para poder lograr cosas tan asombrosas? Bueno, esta es la definición formal, la del libro de texto. Pero a ver, pensémoslo de otra manera. La bioquímica es como el traductor universal de la vida. Es la ciencia que toma toda la complejidad de un ser vivo y la traduce al lenguaje básico de las moléculas. Nos revela cómo miles y miles de reacciones químicas se coordinan como una orquesta perfecta para crear, pues, el milagro que llamamos vida. Y justo esta imagen nos muestra el tremendo desafío. ¿Cómo es que pasamos de un puñado de moléculas, simples ladrillos, a la increíble complejidad de un organismo vivo como esta euglena? Es que la distancia entre una cosa y la otra parece un abismo, ¿no? Pues bien, ese abismo es exactamente lo que la bioquímica quiere cruzar y entender. Para poder atacar una complejidad tan grande, la bioquímica se hace 5 preguntas fundamentales. Son como los 5 grandes misterios que guían toda la investigación. Primero, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son nuestros ladrillos? Segundo, ¿cómo se juntan esos ladrillos para armar todo? Tercero, ¿de dónde sacamos la energía para vivir? Cuarto, ¿dónde está el manual de instrucciones, la información genética? Y quinto, y quizá la más difícil, ¿quién o qué dirige toda esta orquesta química? Pero ojo, que la bioquímica se estableciera como ciencia no fue nada fácil, ¿eh? Antes de todo esto, había que derribar una idea súper arraigada que ponía una barrera gigante entre el mundo de los seres vivos y el de la materia inerte. A esa idea se le llamaba vitalismo. Básicamente, la gente creía que la química de un ser vivo era especial, casi mágica, que había algo, una fuerza vital misteriosa que le daba vida a la materia y que, por supuesto, no se podía replicar en un laboratorio. Era como si las reglas de la química no aplicaran igual para lo vivo y lo no vivo. Y en eso estábamos, hasta que, en 1828, llegó un tal Frederick Weather. Y este señor, en una carta, anunció algo que sonaba imposible en ese momento. Puedo preparar urea sin necesidad de un riñón. Imagínense, la urea era un compuesto que todos pensaban que solo podía ser creado por un ser vivo. Y de repente, Weller la estaba fabricando en un frasco de laboratorio. ¡Pum! Ese fue el primer golpe, un golpe mortal a la idea de la fuerza vital. Claro, lo de Weller fue solo el comienzo del fin para el vitalismo. Años después, los hermanos Buchner probaron que para fermentar algo, como la cerveza, no hacía falta la célula de levadura entera, bastaba con sus jugos, o sea, sus componentes químicos. Y el golpe de gracia lo dio Sumner, cuando logró cristalizar una enzima. Demostró que era simplemente una proteína, una molécula como cualquier otra que sigue las leyes de la química. Ahí ya no había duda. El veredicto estaba claro. La vida, en el fondo, es pura química. Muy bien, saltemos ahora al presente. Con todo ese pasado superado,
¿Cómo se organiza hoy la bioquímica? Bueno, es un campo enorme, así que para entenderlo mejor, podemos imaginarlo como un mapa de la vida dividido en 3 grandes regiones. La primera región es la de los fundamentos y la arquitectura. Es como estudiar los planos y los materiales de construcción de la vida. Aquí vemos los componentes básicos, los ácidos nucleicos, que son el disco duro con la información, las proteínas, que son las máquinas que hacen todo el trabajo, los lípidos, que construyen las paredes, y los carbohidratos, que son el combustible y parte de la estructura. La segunda región es pura dinámica y energía. Pensemos en ella como la sala de máquinas de la vida, el metabolismo. Aquí es donde está toda la acción. Es una red de reacciones químicas súper compleja que agarra lo que comemos y, por un lado, lo convierte en energía, y por otro, usa esa energía para construir y reparar todo. Literalmente es el motor que nos mantiene funcionando a cada segundo. Y la tercera y última región es la información, el centro de mando. En esta parte, la bioquímica se da la mano con la genética para estudiar el ADN, que es como el gran libro de recetas de la vida. Se investiga cómo se guarda ese libro sin que se dañe, cómo se le sacan copias exactas y, sobre todo, cómo se leen esas recetas para fabricar las proteínas, que son las que al final cocinan todo y ejecutan las órdenes. Bien, ya vimos las bases, el mapa de la bioquímica, pero ahora miremos hacia el futuro, porque este campo no está quieto ni por un segundo. De hecho, está evolucionando a una velocidad que no tiene precedentes. Hay una frase en el material que estamos revisando que lo describe perfectamente. Dice que está en marcha una expansión explosiva del conocimiento. Y es que es totalmente cierto. La cantidad de información nueva que se genera en bioquímica día a día es, de verdad, asombrosa. Y no es solo la cantidad de información, el cambio es de enfoque. Antes, la cosa era estudiar una molécula o una reacción por separado. Un trabajo súper detallado, pero aislado. Ahora, gracias a la potencia de las computadoras y a tecnologías como la genómica, podemos ver el cuadro completo. Podemos analizar sistemas biológicos enteros. Es como pasar de estudiar un solo tornillo a entender cómo funciona el motor completo y por qué. Y todo esto nos deja en un punto fascinante. Hemos aprendido a leer el lenguaje molecular de la vida. Nuestra comprensión nos ha dado un poder que antes era de ciencia ficción, desde diseñar fármacos a medida hasta editar genes. Así que la gran pregunta, la que queda en el aire es, si ya aprendimos a leer el libro de la vida, ¿qué vamos a empezar a escribir en él? ¿Cuál será el próximo capítulo en esta historia increíble de la bioquímica?